Siguiendo con nuestra serie de videos de la patología cardiovascular, en este momento vamos a hablar del síndrome coronario agudo, que es un término que agrupa una serie de patologías como la angina, el infarto y la aterosclerosis, que es lo que vamos a ver en este video. Como definición, en el Ministerio de Salud se habla de que el síndrome coronario agudo es un término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, los que según variables electrocardiográficas y o bioquímicas se han clasificado en condiciones que van desde la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST hasta el infarto agudo del miocardio con supradesnivel de este segmento y la muerte súbita. La aparición de un síndrome coronario agudo es secundario a la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica que determina la formación de un trombo intracoronario. Vamos a comenzar hablando de la angina que es un dolor o malestar en el pecho que ocurre cuando una parte del músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. La angina no es una enfermedad como tal, sino que es un signo o un síntoma, ¿no es cierto?, más bien de un problema de fondo del corazón, por lo tanto, tiene que estudiarse cuando aparece y básicamente representa una enfermedad en las arterias coronarias que también se conoce como enfermedad coronaria. Vamos a recordar algo en relación a las placas de ateroma, ¿ya? Y la enfermedad de las arterias coronarias es el tipo más frecuente de las enfermedades del corazón en adultos, ¿no es cierto? Ocurre cuando un material llamado placa se deposita en las paredes internas de las coronarias, como ven aquí, ¿no es cierto? Esta es una arteria normal. Aquí hay un desgarro, una lesión en la pared arterial y en vez de arreglarse, ¿no es cierto?, y quedar como estaba antes, lo que ocurre es que hay un depósito de materia grasa y aquí van a ocurrir dos situaciones. Puede existir el depósito de materia grasa, que es este, ¿no es cierto?, y que no se ha soltado y que solamente hay una estrechez de el lumen, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá, este lumen es bastante más pequeño que este de acá, por lo tanto, la cantidad de sangre oxigenada que va a llegar a el tejido cardíaco es mucho menor y eso es lo que produce el dolor, ¿no es cierto? Digamos, este dolor de tipo anginoso. La otra situación que podemos tener es esta de acá, que es la oclusión total, ¿no es cierto? Con un coágulo además entre medio, y esto ocurre cuando la arteria se bloquea derechamente por un coágulo o la placa de ateroma es tan grande que llega a bloquear el lumen de la arteria, lo que finalmente va a gatillar probablemente un infarto agudo al miocardio por la falta de irrigación y la falta de oxigenación con la consiguiente necrosis del tejido cardíaco. Esta es una foto real de una placa de ateroma, ¿ya? Para que ustedes vean lo feo que se ve si ustedes quieren. Y ustedes se van a dar cuenta que todo esto amarillo que está ahí, eso es la placa de ateroma, que en este caso no se ha soltado, pero que claramente disminuye en gran medida el lumen, ¿no es cierto?, de la arteria. Si ustedes quieren, voy a hacer una ahí y acá esa es la, digamos, por donde podría eventualmente pasar la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? La placa, ¿no es cierto?, de grasa que se va formando, que es una placa de ateroma, endurece las arterias además, y eso se llama aterosclerosis, que lo vamos a ver al final, y esta situación disminuye la circulación de sangre rica en oxígeno, como yo les explicaba, que llega al músculo cardíaco, lo cual causa el dolor en el pecho, y también puede causar, ¿no es cierto?, un infarto si es que esa placa se rompe y causa un taponamiento con un coágulo que bloquee la arteria. Los tipos de angina, y esto era un poco lo que yo les decía
al comienzo de esta serie de videos, cuando vimos el examen físico, vamos a tener la angina estable, que es la más común, y que ocurre cuando el corazón se está esforzando más que de costumbre. No es un ataque cardíaco, pero sí es una señal de alerta que podría eventualmente ocurrir un infarto. La angina inestable es la que ocurre con esfuerzo físico intenso o sin esfuerzo físico intenso, o sea, un esfuerzo físico moderado o intenso, y que no se alivia ni con reposo ni con medicinas, y esta es bastante peligrosa, ya aquí se las voy a marcar para que la recuerden, y requiere tratamiento de urgencia. Esta es la angina inestable, ¿ya? En general, la angina inestable es la más frecuente y la que es más fácil de tratar también. Después tenemos la angina variante, que es muy poco frecuente, por lo general se presenta cuando la persona está en reposo, ¿ya? Y el dolor puede ser de carácter intenso y casi siempre aparece durante la noche o en las primeras horas del día. Esto es lo que caracteriza a la angina de tipo variante. Y la angina microvascular puede ser mucho más grave y durar más que otros tipos de angina, y en general es un dolor que los pacientes refieren como un dolor sordo, que no logran ubicar muy bien, ¿no es cierto? Y que les dura mucho más que un ataque de angina como los que vimos anteriormente. El diagnóstico diferencial de la angina se tiene que hacer con respecto a otras patologías, como por ejemplo la trombosis pulmonar, ¿no es cierto? Que es, como está acá, ¿no es cierto?, el taponamiento de una arteria o un vaso pulmonar que tiene una sintomatología muy similar a una angina inestable, ¿ya? Y, por ejemplo, también las infecciones pulmonares, la disección aórtica, la pericarditis y la crisis de angustia. Todas esas patologías causan una sintomatología muy similar a la angina de pecho. Dentro de los síntomas, y aquí está ejemplificado el clásico dolor del infarto y de la angina, se puede sentir como presión o como un dolor que aprieta el pecho. El dolor también puede presentarse en los hombros, ¿no es cierto? Los brazos, el cuello, la mandíbula, ¿ya? O la espalda, y puede incluso parecerse a la sensación de indigestión. Hay muchas personas que no logran identificar muy bien la sintomatología de la angina y a veces la confunden hasta con un espasmo esofágico o con una esofagitis. Para el tratamiento de la angina vamos a usar medicamentos vasodilatadores que mejoran la irrigación sanguínea que llega al corazón, ¿no es cierto? También vamos a utilizar medicamentos que reducen la presión arterial, lo que disminuye la carga de trabajo y la necesidad de oxígeno al corazón. Y dentro de ellos vamos a tener el nifedipino, que es uno de los que se utiliza con mayor frecuencia. Para la crisis anginosa, se utiliza habitualmente la nitroglicerina sublingual, que es un vasodilatador coronario potente, ¿no es cierto? Y por la vía sublingual es mucho más rápido que llegue a hacer efecto. La aspirina como antiagregante plaquetario para prevenir, ¿no es cierto?, estos dolores anginosos, anticoagulantes, beta bloqueadores, estatinas para controlar los excesos de lípidos, los bloqueadores de los canales de calcio y los antihipertensivos en general. Tenemos otros tratamientos que no son necesariamente farmacológicos, pero que se pueden realizar también para disminuir este dolor de tipo anginoso, ¿ya? Y en este caso tenemos acá la ablación o, digamos, la angioplastía con colocación de stent, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener, estos están, no sé por qué quedaron al revés las imágenes, pero este es el 1, la imagen número 1, esta es la imagen número 2 y esta es la imagen número 3, ¿ya? Ese es el orden en que ustedes tienen que entender estas imágenes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una arteria que está casi taponada completa por una placa de ateroma, se introduce un catéter con un stent, que es esta malla que ustedes ven acá, con un balón, se infla el balón acá, ¿no es cierto? Y se infla el stent también, que es una malla metálica, y se retira todo lo que es la placa de ateroma,
o a veces se saca, ¿no es cierto? Se lima un poco, como, no sé cómo explicárselo, y se retira el balón, el catéter, y queda el stent, que es esta mallita de acá, puesta, que permite que la arteria no se ocluya, y si es medicado, que puede estar impregnado con algún antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? O algún anticoagulante, como el clopidogrel gel, va a evitar la formación de trombos en esta zona, que es la zona afectada. Vamos a tener la angioplastía, que era lo que yo les explicaba recién, se me quedaron los números de la lámina anterior, y en el fondo, que también denomina una intervención coronaria percutánea, como yo les explicaba recién, se inserta un pequeño balón en la arteria estrechada, el balón se infla para ensanchar la arteria y luego se inserta un pequeño tubo de malla metálica en espiral, que puede ser con ese diseño o con el diseño que yo les mostré anteriormente, para mantener abierta la arteria. Ese procedimiento mejora de gran manera el flujo sanguíneo en el corazón y reduce o elimina la angina de pecho, ¿ya? La angioplastía junto con la colocación de stent es una buena opción de tratamiento si es que hay angina de pecho inestable o si los cambios en los estilos de vida y los medicamentos no tratan de manera efectiva la angina de pecho estable crónica. ¿Ya? Y aquí nuevamente tenemos el ejemplo, primero es la arteria, aquí sí están en orden, la arteria sin tratamiento, el vaso con la colocación del balón, con la sonda, con el stent, se infla el balón, se retira la sonda con el balón y queda el stent. La cirugía de bypass de la arteria coronaria, y aquí vamos a tener varias opciones. Dentro de ellas tenemos un puente utilizando una vena, que habitualmente es una vena safena, o un puente utilizando un trozo de arteria, que también se puede hacer. Y durante la cirugía de bypass utiliza un trozo de una vena o una arteria de alguna otra parte del cuerpo, generalmente es la safena, ¿ya? Que se utilizan para esquivar una arteria cardíaca obstruida o estrechada. Entonces aquí supongamos que esta arteria de acá, aquí hay un bloqueo, ¿ya? Ahí está marcando el bloqueo, y aquí puede que exista otro bloqueo, y eso es lo que de alguna manera nos estamos saltando, porque el flujo no corre hacia acá, sino que está bloqueado el paso de sangre y hay que hacer un desvío, digamos. ¿Ya? La cirugía del bypass aumenta el flujo sanguíneo hacia el corazón y reduce o elimina la angina de pecho. Y es una opción de tratamiento tanto para la angina de pecho inestable como para la angina de pecho estable que no responde a otros tratamientos. Y eso es sumamente importante. Siempre hay una opción de tratamiento. Siguiendo con el síndrome coronario agudo, vamos a revisar el infarto agudo al miocardio con supradesnivel ST, ¿no es cierto? Y ustedes también tienen la guía clínica en su aula virtual para que lo puedan revisar con mayor detención. Tenemos entonces que el infarto agudo del miocardio es la necrosis del tejido cardíaco que se presenta luego de una isquemia cardíaca irreversible y se conoce como el ataque cardíaco. Dentro de las causas se produce cuando se bloquea el flujo de sangre hacia el corazón y por lo general el bloqueo es un acumulamiento de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón, que serían las arterias coronarias. La placa se rompe y forma un coágulo y la interrupción del flujo sanguíneo va a dañar o va a destruir partes del músculo cardíaco y eso es básicamente el infarto, ¿ya? El ataque cardíaco, que también se llama infarto al miocardio, puede resultar mortal, pero el tratamiento ha mejorado mucho con los años. Yo les voy a contar que con el aumento de los factores de riesgo en personas más jóvenes, ya no se nos infartan las personas adultas mayores o mayores de 50, sino que tenemos infartos en personas de 35 años, del orden de los 35 años, ¿ya? Y en esas personas en general tienen dos opciones. O el infarto es muy masivo y mueren, digamos, en ese evento, o no es tan masivo, pero quedan con muchas secuelas,
¿ya? Antiguamente las personas se infartaban y generalmente morían porque era un infarto mucho más masivo, y por la edad y porque ya tenían una serie de factores de riesgo más, pero en este caso la epidemiología del infarto ha ido cambiando y ha ido cambiando principalmente porque el tabaquismo se ha hecho mucho más común en los jóvenes y los niños y ese es un factor predisponente, aunque se haya dejado de fumar, para el infarto agudo al miocardio. Dentro de los signos y síntomas vamos a tener, por ejemplo, la presión, opresión, dolor o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Y este es el signo patogneumónico, si ustedes quieren, del infarto, ya lo que dicen los libros, lo más clásico es ese dolor opresivo que se irradia al brazo izquierdo y que agarra la mandíbula, pero no siempre son esos los signos que ustedes van a buscar. En las mujeres, sobre todo, se produce con náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal, falta de aire, sudor frío, fatiga, y en los adultos mayores, aturdimiento o mareos repentinos. ¿Ya? Por lo tanto, claro, uno tiende a buscar los signos que aparecen en los libros, pero hay que considerar una serie de otros signos, más la anamnesis que uno le hace al paciente, más los factores de riesgo, más las condiciones de riesgo cardiovascular y habitualmente nos van a llevar a un diagnóstico correcto de la patología que estamos evidenciando. Un poco para reafirmar lo que yo les explicaba, hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando están en urgencia, porque no todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan la misma gravedad de los síntomas. ¿Ya? Algunas personas tienen un dolor leve y otras presentan un dolor más grave y eso no tiene relación con la magnitud del infarto, sino que tiene que ver más bien con la persona. ¿Ya? Por ejemplo, algunas personas no presentan síntomas, por lo tanto, el primer signo que pueden sentir puede ser directamente un paro cardíaco repentino. Dentro del tratamiento, vamos a tener que algunos tratamientos se inician de inmediato si se sospecha un ataque cardíaco, incluso antes de que se confirme el diagnóstico. Y aquí vamos a tener la administración de oxígeno, aspirina para evitar la formación de coágulos en la sangre, nitroglicerina para disminuir el trabajo del corazón y mejorar el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. Y dentro de las familias de fármacos vamos a tener los trombolíticos, los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Dentro de los tratamientos no farmacológicos vamos a tener distintas técnicas que ya las vimos, la angioplastía con balón o el bypass coronario que ya las explicamos. Y aquí ustedes tienen un stent para que ustedes los conozcan, ¿ya? No les traje la otra foto donde está puesto en la yema de un dedo, pero ocupa solo la punta de la yema del dedo, de ese tamaño tan pequeñito es, para que se hagan una idea de cómo es un stent. Los modelos pueden variar, puede ser una malla cuadrada, una malla más triangular, eso da un poco lo mismo, depende del fabricante. Dentro de los cuidados de enfermería vamos a tener principalmente la monitorización de signos vitales, de lo cual ya hablamos en la cápsula de monitorización cardíaca, hemodinamia y ruidos cardíacos, valorar factores causales como hiperlipidemia o historia de coronariopatía y la telemetría continua, que también la revisamos en una clase anterior. Dentro de la fase aguda vamos a proporcionar reposo, valorar la presencia del dolor torácico, estar pendiente de los factores precipitantes del dolor y los que producen alivio, monitorear los gases arteriales, monitorear las enzimas cardíacas y el monitoreo de electrolitos plasmáticos que también fueron vistos en el video de laboratorio. Evaluar la respuesta del paciente a la terapia es una de las cosas más importantes para poder ir dinamizando el tratamiento y la rehabilitación cardíaca del paciente.
Dentro de las recomendaciones generales que uno le hace al paciente está modificar los factores de riesgo, está la rehabilitación cardíaca que yo les explicaba, que tiene relación con educar sobre el aumento gradual de la actividad física bajo supervisión médica, el incremento de actividades aeróbicas hasta alcanzar 30 minutos diarios, 3 veces a la semana. Dentro de las complicaciones tenemos los ritmos cardíacos anormales, que son las arritmias. Ya les dejé un video y además tienen el taller de electrocardiografía que habla de las arritmias, ¿ya? La insuficiencia cardíaca, que la vamos a ver en un video más adelante, y el paro cardíaco repentino, que es sin advertencia, ¿no es cierto? Y el corazón se detiene a causa de una interrupción eléctrica que ocasiona una arritmia. Y los ataques cardíacos aumentan el riesgo de tener un paro cardíaco repentino que puede ser mortal si no se trata de inmediato. Siguiendo con el síndrome coronario agudo, vamos a hablar un poco de la enfermedad coronaria, que algo ya conversamos, pero la vamos a volver a tocar y le vamos a poner nombre en esta oportunidad, que es la ateroesclerosis. Nuevamente les traigo ahí. Nuevamente les traigo una imagen muy similar, con la diferencia de que aparte de la placa de ateroma, la aterosclerosis se produce principalmente por la rigidez de los vasos sanguíneos, lo que aumenta la resistencia periférica al flujo sanguíneo. ¿Ya? Y eso se produce por varias razones. Una es la edad, la otra es alteraciones del calcio, la otra tiene que ver con disminución de la elastina y por la edad también, y tiene que ver también con el depósito de placas de ateroma en los vasos. Esto ya lo expliqué, así que no me voy a detener mucho en eso. La formación de las placas puede aumentar y hasta ocluir la arteria y provocar la isquemia del tejido y por último la necrosis. Y el tratamiento es quirúrgico y se hace un bypass coronario, que también lo revisamos. Dentro de los cuidados de enfermería para el preoperatorio de un bypass coronario, lo primero es informar al paciente, que firme el consentimiento informado, explicar la instrumentalización que se hará y que explicarle que durante el procedimiento, que están generalmente conscientes, debe informar si siente dolor. Dentro de los objetivos de los cuidados va a estar la recuperación de la estabilidad fisiológica, mantener una adecuada ventilación, prevención de las complicaciones y el acompañamiento psicológico. Previo al alta, vamos a educar sobre la tolerancia a la actividad, modificación de los factores de riesgo, hábitos de vida saludable, la dieta, el peso, ¿no es cierto? Tratamiento farmacológico, el cuidado de las heridas, la rehabilitación cardíaca y la reanudación de la actividad sexual, que es un tema que generalmente los pacientes no se atreven a preguntar, pero es importante que se tome en cuenta, sobre todo cuando estamos con un paciente bajo rehabilitación cardíaca. Y con esto, chiquillos, terminamos. Estas son las referencias de todo lo que son los videos y las clases de cardiovascular. Si ustedes quieren algún documento como las guías clínicas, están disponibles en su aula virtual. También las pueden bajar directamente de el MinSal. Y con esto terminamos esta parte para poder revisar otras patologías más de la serie coronaria. Dudas o comentarios, como siempre les digo, a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl.